Buenos días, hermanos. Les mando saludos todavía desde Maxburg, Iowa. Y voy a compartir con ustedes ahorita la primera parte de nuestro manual, Estando en la sombra de la cruz, que es nuestro libro oficial de Voz de los Mártires en México. Como les he dicho en un video anterior, este libro es mi bebé. Yo escribí la primera parte de, de este libro y fue para explicar el trasfondo de dónde salió la enseñanza. En el libro originalmente viene de este libro de Under the Shadow of the Cross, que fue escrito por el director de Voz de los Mártires en Canadá, Glenn Penner. Y cuando lo leí en inglés me impactó y pensaba que sería muy buena enseñanza para presentar en México. Pero viendo el tamaño del libro la presentación de enseñanza bíblica más el costo que sería para presentar en México, decidí que no sería factible presentarlo así en México. Entonces pensamos en presentarlo en una manera más accesible, más entendible y más fácil para promover con un costo que es razonable, ¿no? Entonces ya expliqué más o menos el libro en general por sus tres partes y las dinámicas y interacciones que están incluidos en el libro, entonces que le hace de como de multiuso en 4 maneras y voy a enfocar algo de atención en la primera sección. Entonces este se trata de por qué yo vi la necesidad de hacer el libro sobre la situación a nivel internacional y también la situación de persecución, intolerancia religiosa meramente en México. Entonces, voy a ir por partes, posiblemente será 3 videos para tocar a esta parte. Cuando hacemos un taller, normalmente llevamos 6 horas para la primera parte, 6 a 8 horas, y incluimos videos que yo he escogido que refleja la situación alrededor del mundo, ¿no? Entonces, después que termino con lo que es la presentación de la enseñanza, les puedo dar los enlaces para los videos que nosotros utilizamos. Entonces, hice la dedicación y reconocimiento, luego la siguiente presentación es las observaciones finales que está tomado meramente del libro de Glenn Penner, al fin de su libro. Y dice, para presentar la obra de Glenn Penner, ¿por qué empezamos al final? Entonces, ya les expliqué un poquito de esto. Entonces, sí les expliqué que yo tengo una presencia algo muy fuerte en las redes sociales, en Twitter, también en Facebook y en otras redes. Entonces, en ese tiempo, desde como 2010 a 2013, entonces aumentaron las persecuciones y las barbaridades alrededor del mundo. Y en mi página de Facebook y en Twitter, yo estaba recibiendo muchos reclamos por parte de cristianos, hermanos en la fe, que estaban muy preocupados, que hasta alterados por ver lo que estaba pasando en el mundo, lo que Dios estaba permitiendo. Entonces, cuando uno ve que su gente, que alguien en su familia es hostigada, que es violentada, que está secuestrado, que está abusado, que son torturados, que vean videos que muestran decapitaciones, mutilaciones y sepan que esto está pasando en un nivel
que está creciendo se preocupa. Empiezan a reclamar. Reclamar sí está bien. Nosotros debemos estar preocupados por nuestros hermanos y lo que está pasando en otros países que los gobiernos dejen de pasar, o que las organizaciones internacionales como la ONU o organizaciones de derechos humanos no tratan, o al parecer parece que no pueden tener una influencia que pone un freno a lo que estaba pasando. Entonces, cuando empecé este libro es cuando la persecución por los grupos islámicos radicales estaba creciendo y muy visible. Entonces, yo vi la necesidad de tratar con los hermanos para decirles, baje el tono, no se olviden que somos cristianos, que sí debemos estar preocupados y horrorizados por lo que está pasando, pero también nosotros tenemos una preocupación por el ser humano que no conoce a Jesucristo y estamos muy conscientes que Dios nos exige, nos manda para amar hasta nuestros enemigos. Entonces, fue mi intención presentar algo balanceado para animar a la iglesia a preocuparse, informarse, ser motivado para reclamar, pero también como cristianos para responder en tal manera de demostrar amor y no el odio. ¿Okay? Entonces voy a leer como un poquito, voy a hacer comentario, porque había comentado que yo tengo dos comentarios en esta sección que son muy fuertes, que posiblemente soy la persona o la única persona indicada para explicar por qué lo dije así y para defenderlos. Entonces, voy a leer un poquito y lo tratamos. Entonces dice, hemos visto el aumento de persecución religiosa alrededor del mundo en los últimos años, desde que nuestro hermano Glenn Penner falleció. Aquí en México, las raíces, causas y costumbres que dan lugar a la persecución de creyentes evangélicos y no católicos siguen igual y bien cimentados en la vida de los mexicanos. Por la gracia de Dios, este año pasado, 2017, entrando a 2018, ha sido un año más tranquilo. Los casos que han existido desde 2008, 2009 todavía no han sido resueltos, aunque dos o tres grupos han retornado a sus comunidades y están avanzando en vivir una vida normal. Pero mayormente los casos que se han presentado todavía no han sido resueltos, no han podido regresar a sus comunidades y viven bajo amenazas. Había algunos casos, no solamente en Chiapas, algunos casos en Oaxaca, algunos casos en Hidalgo, algunos casos Chiapas y también en Jalisco de grupos indígenas que han sido hostigados y amenazados y hasta expulsados de sus comunidades, con un nivel de violencia menos que habíamos visto. Entonces, lo que estamos viendo, vimos un año tranquilo. Hay que ver cómo sigue en el año que entra. El gobierno todavía no responde en manera indicada, no defiende, no garantiza los derechos de los evangélicos cuando son los menores. Por varios años hemos visto a aquellos que decían que ya no había persecución en México, entre ellos voces del liderazgo político y religioso, los cuales fueron callados por la corrupción, opresión y amenazas. No han cambiado las raíces de la intolerancia y discriminación religiosa. El sistema de caciquismo político que manipula los llamados usos y costumbres para proteger sus intereses y agenda propia, y el favoritismo mostrado así en la Iglesia Católica, que es mayoría en México.
Esto todavía es igual, ya expliqué un poquito cómo son los casos ahorita. El gobierno no responde y no hace un esfuerzo sincero para atender a los que son hostigados por su fe. De lo que yo he visto, entonces esto lo voy a decir muy claro, en Chiapas mismo no había visto todos los años que yo estaba ahí un partido que honestamente estaba interesado en representar los intereses de los evangélicos perseguidos por su fe en tiempos de campañas antes de las elecciones. Expresaron interés, expresaron apoyo, hicieron promesas como hace por todo de México a los pastores de las iglesias y al final, después de las elecciones, ya se van y no cumplen con sus intereses. Los hermanos donde hay persecución muchas veces dejan el partido de la mayoría porque es el partido que los han fallado. ¿Sí? Entonces, en Chiapas hemos visto que van de un partido a otro partido porque no hay una presencia en los partidos que de verdad defiende sus derechos. Hay muchos evangélicos que son políticos y que están involucrados en los partidos y la política en Chiapas, pero los partidos en sí no han presentado un plan verdadero para respetar los derechos religiosos. Aparte de el partido de PES, que todos saben, sí tiene un desarrollo que tiene más simpatía para los evangélicos. Entonces, por su parte, en los últimos años sí hemos visto atención y más de un compromiso y interés, pero es un partido pequeño todavía que está desarrollando y entonces es el único que sí se ha dedicado tiempo para atender a los problemas de persecución. Hay que ver lo que pasa después de las elecciones últimas, donde hubo una coalición de muchos grupos que normalmente no son aliados, que a ver qué pasa en este año, cómo responden y cómo atienden a los problemas de intolerancia religiosa y lo que ha sido hasta ahorita un trasfondo de no responder por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales y menos por los gobiernos municipales. Okay. Puede ser que la persecución es manifestada en forma diferente, más discreta o menos violenta para evitar que sea techada como tal, que es reconocido como vergonzoso. Entonces, México sí, como nación, se preocupa por su imagen a nivel internacional um, y cuando hay noticias de persecución religiosa, sí se preocupa por su imagen, pero no suficiente para tomar acciones positivas en tocando a derechos humanos. Tal vez una razón que hemos visto menos persecución y problemas en el año pasado es que los evangélicos mismos están siendo más cuidadosos, más discretos y no esperan tanto. Ya están algo acostumbrados que el gobierno no va a responder. Entonces muchos de ellos están dedicados, que van poco a poquito, avanzando, pero que se mantienen firmes en su fe sin que piden mucho de los gobernantes. ¿Sí? Entonces, este sí es como un ajuste en su estrategia, no es un avance en cómo el gobierno está respondiendo. Aún hemos visto amenazas de expulsiones, familias quitadas de sus derechos o apoyos del gobierno federal, estatal y o municipal, niños prohibidos de entrar a escuelas de sus comunidades y la participación o beneficio de programas y bienes comunales como cortar madera, el uso de molino y el banco de arena. Hay todavía asaltos, quema de casas e iglesias, secuestro de niños o mujeres
encarcelamientos, expulsiones masivas. Aún peor es el caso de los Llanos Chiapas de 2013, que yo considero como uno de los peores casos que hemos visto, y el asesinato de pastores y familias. Entonces, esto es lo que sigue es un comentario en negro fuerte que yo hice. No hemos visto la situación mejorar. Quien lo diga es ignorante, engañado o mentiroso. Entonces, eso sí, yo lo tomo, yo lo reconozco. Eso es lo que yo dije. Entonces, en eso no es para decir que el evangelio no avance, que no hay más iglesias que están siendo establecidos, que los misioneros que no están entrando y presentando el evangelio. Lo que quiere decir es, no estamos viendo institucionalmente por el gobierno, los gobiernos distintos de México, mejorar su posición en garantizar los derechos religiosos de sus ciudadanos y los que comparten su fe. ¿Ok? Entonces, en esta no debemos que hemos visto menos violencia este año. No quiere decir que hay un cambio por parte del gobierno en cómo responde al problema de intolerancia religiosa. El gobierno está actuando igual. Lo que hace, si ustedes conocen a los gobiernos, es que fastidia o quiere que se cansa. Los que están pidiendo sus derechos. Las comisiones de derechos humanos decretan en favor de algunos de los casos, pero no se resuelven y la situación se queda igual. Entonces, hay grupos que han sido expulsados y en un proceso desde 2008 y no cambia nada. Muchos de ellos todavía no han recibido sus reparaciones del gobierno y algunos de ellos todavía están acomodados en casas recibiendo apoyos quincenales y hay otros que están más lejos del capital que no reciben nada de apoyo, entonces se cansan y dejan de pedir. ¿Okay? Entonces, esto no es mejorar la situación se queda igual, el gobierno no responde y los cristianos buscan una manera que es más discreta para seguir evangelizando. Si prestamos atención a lo que está ocurriendo alrededor del mundo, como en Pakistán, Nigeria, Egipto, Eritrea, Somalia, Kenia, Irak, Siria, Libia y otros países, hemos escuchado de atrocidades similares a los tiempos en los que los primeros cristianos fueron quemados y torturados de manera inhumana. Al ver los reportes de las decapitaciones, mutilaciones, violaciones masivas y la venta de mujeres y jovencitas como esclavas, muchos cristianos están convencidos que Cristo está por llegar o que debe de llegar ya para rescatar a su iglesia antes que nuestros hermanos sufran más. Algunos claman a Dios por juicio para aquellos que están perpetrando tales barbaridades de que de una vez sean castigados. Entonces, aquí está mi segundo comentario que sale en negro, que es muy fuerte, que yo tomo, reconozco que es mío. Ay de nosotros que no entendemos el plan de Dios y cómo Él está obrando para alcanzar a aquellos más despreciados y perdidos en sus pecados. Entonces, lo que va a ser tratado en el tercer video de esta parte es por qué Cristo no ha regresado, porque no ha llegado todavía. Mientras que estamos esperando que Cristo llegue, nosotros tenemos varios mandamientos de Dios. Una es que tenemos que ir, ¿sí? La gran comisión. Tenemos que ir para compartir el Evangelio, para que el ser humano perdido en su pecado puedan conocer la salvación de Dios. Y mientras, no debemos estar incitando o respondiendo con el odio o con un deseo para vengarse, para castigar. El castigo y el juicio están en las manos de Dios. Si uno no responde a su compasión y a su ofrecimiento de salvación en el tiempo de su vida, entonces,
sería castigado, sería juzgado por Dios, mientras que tiene vida. Todavía es nuestra preocupación y es el plan de Dios y el propósito de Dios que pueden conocer el perdón y amor de Dios en su vida. Entonces nosotros somos instrumentos. Los hermanos que son perseguidos, los hermanos que son decapitados, los que son mutilados, las jovencitas y las mujeres, son instrumentos que Dios utiliza para mostrar su amor y su fidelidad a su pueblo, aunque pasen por lo que es más horrible. Entonces, nosotros somos pilares de sal y luz, donde el Señor nos tiene sembrados. Entonces, si somos los que somos perseguidos, Dios nos utiliza para reflejar a Jesucristo a los que lo odian, que odian el Evangelio. Entonces, está mal si nosotros estamos más preocupados que Dios castiga a los que están lastimando a nuestros hermanos, que está preocupado por su destino final. Como en la historia de los hermanos que murieron en Ecuador, los misioneros eran armados, tenían rifles. Y en el momento cuando fueron atacados, tenían con qué defender a sus vidas. Los indígenas tenían lanzas, pero los misioneros sí tenían armas. Dejaron ser sacrificados por el Evangelio, porque como uno dijo, expresó, yo sí sé dónde yo voy cuando mi vida termina. Mi destino es el cielo con mi Dios. Yo sí tengo un Salvador. Pero los que me están atacando todavía viven en la oscuridad, están perdidos en sus pecados. Y no podrían tomar la arma que tenía a su lado para matar a uno de ellos y efectivamente mandarlo al infierno para ser castigado y juzgado por Dios. Entonces prefirió entregar su vida a Cristo y morir y dejar oportunidad y más tiempo a los que estaban atacándolos. Y si ustedes conocen la historia de Punta de Lanza, entonces saben que este tribu de indígenas, todos llegaron a conocer a Jesucristo. Es un testimonio que es tremendo. Entonces, Dios tiene un plan, permite cosas pasar que son horribles, pero tiene un propósito, tiene un plan. Y la salvación de los que no lo conocen es parte de su plan. Algunos cristianos piensan que debemos rechazar o reprender cualquier sufrimiento u ocurrencia desagradable. Entonces, sí, ha sido muy fácil para te reprendo. Que no quiero no quiero ser incomodado por los problemas o aflicciones de la vida, ¿no? Hay tiempos cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios no es que seamos afligidos, que hay cosas que son en el plan de Dios que son positivos. Pero no es que nosotros podemos rechazar cualquier cosa que no es conveniente o que nos duele o que nos hace a sufrir. Entonces, no podemos decir, reprendo toda la persecución religiosa. En el nombre de Jesucristo lo reprendo y declaramos victoria sobre esto, porque la persecución de sus hijos es parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces, Dios lo permite por sus razones. Entonces, cuando piden a los que son perseguidos, ¿cómo quiere que los hermanos oren por ti? No piden que nosotros estamos reprendiendo la violencia o la intolerancia. Piden que nosotros los levantamos para que ellos siempre mantienen vivo su fe, que se mantienen firmes en su fe, que no se avergüencen a su Dios, que no rechacen a su Dios en un momento que es más difícil, y piden que ellos tienen gracia y unción en esos momentos para testificar y glorificar a Dios.
Por eso me gustaría enfocar en algunos puntos y comentarios específicos en el texto de Glenn Penner que responde directamente a esta tendencia moderna hacia la persecución para presentar una actitud alternativa más bíblica que voy a dejar por el siguiente video. Espero que haya algo aquí que sí tocó, que sí sonaba dentro de su corazón. Mándeme por favor sus comentarios, sus dudas o reclamos si quieren. Yo sí respondo a lo que hemos dicho en el libro. Les mando bendiciones. Adiós.